tal amigos de Telered Digital? Yo soy Estefanía Naro, esto es El Mundo en 12 minutos, hoy es martes 20 de abril, son las 9 de la noche y el día de hoy vamos a tomar un vuelo directo a Estados Unidos, después nos vamos a ir a Cuba y después vamos a regresar a México porque lo que está pasando en el mundo está que arde. Les comento que aquí en México el día de hoy el presidente López Obrador se vacunó en medio de un ambiente en donde la mayoría de las personas en el mundo están dudando de la efectividad de las vacunas y sobre todo de la vacuna con la que decidió vacunarse el presidente, que fue la de AstraZeneca, que en realidad es una muy buena vacuna, pero ha tenido mala prensa porque se ha encontrado gente que se ha vacunado y le han salido coágulos. Incluso la Agencia de Medicamentos Europea emitió un comunicado diciendo que efectivamente había un nexo, pero que no sabía cuál era realmente. Y bueno, esto también le pasa a Johnson & Johnson en Estados Unidos y resulta que un alto representante de Johnson & Johnson pues no se quiso quedar con los brazos cruzados y deformó la información de un artículo de The Lancet en donde le hizo creer a las personas que también las vacunas de Pfizer y de Moderna dejaban coágulos. Entonces, obviamente, esto no ayuda a las campañas alrededor del mundo, sobre todo en países tan escépticos como Francia, que es el país más escéptico para el mundo en cuestión de vacunas. Y bueno, en México y Estados Unidos no nos quedamos atrás. Y yo te preguntaría a ti, Carlos Sandoval, y con esto te doy la bienvenida, si tú crees que la estrategia del presidente de vacunarse en una mañanera vaya a ayudar a que los mexicanos tengamos más confianza en las vacunas. Hola Stephanie, me da mucho gusto saludarte como siempre todos los martes, es un gusto verte, es un gusto ver a Jaime, qué gusto Jaime hasta San Antonio, un gusto muy fuerte. Y Stephanie está en una misión que no nos quiere decir dónde está, pero creo que está en algún lugar del mundo que se ve bonito, pero me da mucho gusto saludarte Stephanie. A ver, vamos a entrarle al tema. Yo creo que ya el presidente se había vacunado, desde ahí voy a partir. Yo creo que era un tema de seguridad nacional, yo creo que el presidente ya en algún momento se había vacunado y yo creo que se había vacunado con alguna otra vacuna. No creo que con esta vacuna que menciones, pero te voy a decir un tema que yo veo muy claro. El tema de la coagulación, y eso hay que leerlo muy bien en los temas, es un tema que en muchas medicinas o en muchas vacunas o en muchos tratamientos existe. De hecho, para todas las mujeres, que les mando saludos a todas las mujeres que nos están viendo el día de hoy, todas las mujeres en el tema de anticonceptivos, tiene un potencial de coagulación, o sea, sí se puede generar una coagulación, que de hecho en el empaque, si lo leen, ahí aparece. Lo que están diciendo las autoridades es que, bueno, hay que ponerlo en el empaque que tiene un potencial de coagulación y yo creo que va a ser un genérico, o sea, sí tiene ese potencial, obviamente habrá que tener algún tratamiento previo, la gente que tenga algún problema, pero obviamente es muy, muy menor, ¿no? Y en el tema del presidente, la verdad yo creo que, como repito, yo creo que ya se había vacunado antes, si no lo había hecho, ahora sí que se dice, se comenta y se rumora, pero si no lo había hecho, pues yo creo que es una vacuna que de alguna manera es buena, es muy buena, es mucho mejor que no tenerlo, y sí el mensaje, creo que ahora sí el presidente atinadamente dice, señores, hay que vacunarnos. Hay que ver cómo en Estados Unidos mucha gente no se vacuna, Stephanie y Jaime, porque tienen el temor, porque Trump dijo que no, en fin, pero ya el presidente vacunado, muy buena imagen, muy bien el presidente. Ese es el punto. En México llevamos aproximadamente el 8% de la población total vacunada con una sola dosis, pero en Estados Unidos, que es donde salió esta declaración del ejecutivo de Johnson & Johnson, obviamente esto nos está ayudando mucho porque hay mucha gente que no se quiere vacunar y no hay un rango de edad exacto en Estados Unidos, hay tanto gente mayor como gente joven que no creen las vacunas porque fueron desarrolladas muy rápido y esto puede afectar realmente a que los casos vuelvan a repuntar, porque si la gente no se quiere vacunar, no se van a poder evitar casos graves. Y yo te preguntaría, Jaime Gutiérrez, y con esto te doy la bienvenida aquí antes de abordar ya aquí en El Mundo en 12 minutos, si tú crees que en Europa o en África, que va muy atrasado en cuestión de vacunación, estas declaraciones del ejecutivo de Johnson & Johnson vayan a repercutir. Querido Stephanie, querido Carlos, quiero saludarlos, saludar a toda la gente que nos está viendo esta noche. Pues mira, comentarte hoy me llama la atención porque
Hoy en la mañana el presidente López Obrador se vacunó, pero no ha sido el único presidente. En la semana pasada también Angela Merkel decidió ponerse también la AstraZeneca, la vacuna. Y yo creo que lo que están haciendo o lo que están tratando de decir es pues que la verdad es peor no ponerte la vacuna, es más riesgoso no ponerte la vacuna, porque el porcentaje es 0.0008% de que te pegue un coágulo. O sea, la verdad es muy bajo comparado con la cantidad de muertes que ha habido, ¿no? Entonces, yo sí creo que es muy importante este tema. Acaba de anunciar Fauci, el zar de la salud aquí en Estados Unidos, que a partir del viernes, al parecer, se va a liberar la Johnson también, que estuvo también por el tema de coágulos en observación, pero parece que este viernes ya se libera. Entonces, yo lo que te diría, Stephanie, es que pareciera que es más fácil o lo más sencillo es vacunarse y no tener miedo de la vacuna. Los riesgos son muy menores comparados con el riesgo de que te pegue la enfermedad. Entonces, claro, y la parte de África que me preguntabas, Stephanie, fíjate qué curioso, pero la mayoría de los casos de COVID traemos 52-53% concentrado en lo que es Latinoamérica y Estados Unidos. O sea, si tú sumas Latinoamérica con Estados Unidos, está concentrado el 53% de los casos de COVID en el mundo. Es un caso terrible porque tenemos, por ejemplo, el caso de Brasil, en donde ya la variante brasileña pues está esparciendo en el mundo, está dominando en escenarios regionales como en Sudamérica. En Chile se ha reportado un aumento de estos casos, en Inglaterra, en Estados Unidos, y esto obviamente nos habla de una lenta recuperación económica regional y mundial hasta que no se encuentre una vacuna capaz de detenerla. Ahora, esto es importante porque hay una confusión en cuanto a las vacunas, hay una serie de escepticismo que ha sido propagado tanto por los coágulos como por las nuevas variantes, porque ya no se sabe cuál sirve para cuál, y sí creo que debería de haber una campaña de información que nos ayude a aclarar todo este tipo de situaciones, porque aquí en México tenemos que muy al principio de la campaña de vacunación, incluso salió en las noticias una señora que le había dado un infarto después de que la habían vacunado con Sinovac, fue en Hidalgo, ¿no? Entonces, parece que ninguna marca se salva y hay que concientizar muchísimo a las personas porque definitivamente si no nos vacunamos no vamos a salir de esta. Y de la que no va a salir de esta es el policía en Estados Unidos que mató a George Floyd, Derek Chauvin, que acaba de ser sentenciado porque definitivamente el jurado calificó de egocéntrico el que le haya puesto la rodilla sobre el cuello a George Floyd por cerca de 10 minutos, lo que lo terminó matando. Fue condenado por homicidio intencional, no premeditado. Le dieron 30 años de cárcel, lo que quiere decir que va a salir cuando tenga 75 años, porque Derek Chauvin actualmente tiene 45. Y esto nos habla de cómo están cambiando las relaciones raciales en Estados Unidos, se está llevando a un tema de igualdad, pero yo creo que también se debe poner bajo la lupa el uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, porque George Floyd no ha sido el único. Tan solo hace unas semanas estábamos hablando del caso de Daunte Wright, que no fue precisamente asesinado por ser afroamericano. A él lo matan cuando se confunde el policía y en lugar de disparar una pistola de electrochoques, pues dispara una pistola real. Y entonces ahí mueren. Esto no tiene nada que ver con temas raciales, pero fue interpretado de esa manera por muchas personas, por el contexto que está viviendo en Estados Unidos, que además se ha hecho muchísimo más evidente con el escenario de pandemia, porque los afroamericanos y los latinos han muerto a tasas dobles que los blancos, también porque ha habido crímenes de odio incluso contra los asiáticos. Y esto nos habla de un Estados Unidos que le toca a Joe Biden bastante complejo y bastante estresado por la situación que ha dejado la pandemia. Y a mí me gustaría preguntarte, Carlos, si tú crees que este ejemplo que ha pasado hoy en Estados Unidos se va a replicar en el mundo, porque cuando pasa la muerte de George Floyd, en el mundo se hace viral la violencia policíaca. Tuvimos casos aquí en México, hubo casos en Brasil, hubo casos en Venezuela, hubo casos en Francia. ¿Cómo ves tú este panorama? Pues mira, Stephanie, Jaime, yo creo que al público que nos ve, yo creo que el tema de George Floyd fue un parteaguas en el tema de la justicia, en el tema del trato a las minorías. Y en ese tema de Estados Unidos, pues yo creo que se le dio
un juicio que para mi punto de vista fue light, ¿eh? Yo la verdad creo que este tema de homicidio que le señalan a él, pues no fue duro. Creo que este cuate, a ver, yo si fuera un juez diría, bueno, la intención de él no era matarlo, sin embargo se le pasó la mano y obviamente el tema racial también intervino. Hay que recordar también, Stephanie, Jaime, el tema de esta policía en México que también mata a otra mujer, poniéndole el cuello de la misma, la rodilla en el cuello de la misma manera. Y yo creo que sí va a haber un cambio. Yo coincido contigo, Stephanie, en que el mundo está percibiendo pues que hay una agresión policial muy fuerte, y todos esperamos que pues estos sean ejemplos de justicia que la gente vaya tomando, ¿no? Yo creo que tiene que cambiar el cómo se trata estos temas, estos asaltos, pues tratar de que haya justicia, haya seguridad, pero bueno, también hay que recordar, Stephanie, que cuando pues hay temas también de seguridad muy fuertes, en los que también la policía tiene que actuar, ¿no? Entonces, yo creo que estamos entre la espada y la pared, pero en este caso yo creo que se actuó muy bien, mi punto de vista. Sí, la verdad, Jaime, la policía debe medir su fuerza de otra manera. Pues mira, yo creo que eso es un parteaguas en la historia. Yo creo que al final de cuentas lo que estamos viendo, Carlos lo acaba de decir, el tema de Quintana Roo, de Tulum, los dos casos que hubo ahí en Tulum, más el parte de George Floyd, que hoy sale hace 1 o 2 horas la sentencia, pues yo creo que esto nos lleva a una evaluación de cómo debe de actuar la policía, de revisar los protocolos, de checar todas estas cuestiones, porque sí, bueno, aquí en Estados Unidos las redes están incendiadas ahorita con el fallo, se ve que hay consecuencias, hay que ver qué pasa en estos días, pero sí hay una reacción al fallo del día de hoy. Claro, hay reacciones fuertes en el mundo, pero no tan fuertes como lo que está pasando en Cuba, que el día de hoy el presidente Manuel Díaz-Canel asumió el puesto de secretario del Partido Comunista Cubano, y es la primera vez en la historia que un Castro no ocupa esa posición. Y creo que le tocan tiempos difíciles a Díaz-Canel, porque Cuba está viviendo la peor situación económica en décadas. A las sanciones económicas de Estados Unidos hay que sumarle el contexto de pandemia, y aparte de que hay nuevas tecnologías que ya le enseñan a pensar a las generaciones jóvenes de manera diferente, pero él ha dicho que será muy firme y que no va a dejar que entre el capitalismo y que no se desarrolle el sistema multipartidista. Ahora, yo creo sinceramente que el contexto va a cambiar por las generaciones jóvenes, y hay que notar que Raúl Castro deja el puesto porque en junio va a cumplir 90 años, que es cuando tenía Fidel, que es la edad que tenía Fidel cuando murió. Entonces estamos hablando de nuevos relevos generacionales, nuevas formas de pensar, que nos habla de que la Cuba que tenía esa identidad revolucionaria puede ya haber cambiado, y claro, los Castros no lo van a ver, pero la gente joven sí. ¿O tú qué opinas, Carlos? ¿Se va a quedar igual? No, totalmente, Stephanie, es una nueva Cuba. Tener a una Cuba sin los Castro es una proyección y una trayectoria totalmente diferente, y enhorabuena. La verdad es que qué bueno que Díaz-Canel entra. Creo que es una gente con una visión mucho más integradora de todas las fuerzas que hay, y consciente de que el tema de la inversión extranjera es importantísima para poder sobrevivir. Yo creo que aquí viene una Cuba que vivió todo ese proceso de un gran capitalismo, de un exceso de capitalismo, a toda la parte que fue socialismo, comunismo, y obviamente esta salida de los Castro, pues vuelven a Cuba, creo que al camino nuevamente de la inversión. Va a ser poco a poco. Lo que tú decías de los jóvenes, creo que los jóvenes, pues ya estamos todos conectados, ya están, yo me estoy sumando a los jóvenes, perdón, ya están todos los jóvenes sumados en una nueva diversidad. Creo que el tema del internet, el tema de las comunicaciones, el tema de que todos conocemos qué pasa en el mundo, es muy bueno. O sea, en realidad es importante, y yo creo que se vienen, para mí, tiempos difíciles del ajuste. O sea, va a ser complicado estos 5 o 6 años para Cuba con este cambio, pero creo que va a venir tiempos mucho mejores para Cuba a partir de 6, 7 años, donde hay una posibilidad de inversión extranjera, donde vuelva a brillar esa Cuba que obviamente pues, nos va a competir a México y a Cancún, porque Cuba, hay que recordar que era un lugar increíble, bueno, es un lugar increíble, que se le cerraron las puertas del turismo internacional, pero yo creo que buenos tiempos. ¿Sí? ¿Tú lo crees así, Jaime? ¿Tú crees que Cuba va a competir con México? O sea, ¿tú realmente crees que va a haber una apertura con Joe Biden?
Fíjate que yo no lo sé, yo creo que no. O sea, mi respuesta es no creo que vaya a haber una apertura. Son 62 años sin los Castro y no me refiero al Festival OTI, me refiero a un tema de Cuba. De verdad, 62 años del 59, la Revolución Cubana. Hoy estamos viendo un tema histórico a la hora que se baja ya Raúl Castro del poder. Y yo sí creo que va a haber un relevo generacional. Creo yo, en lo que está diciendo Carlos, sí creo yo que es un paraíso Cuba, que ha sido mal explotado por el tema de las sanciones. Pues, de las sanciones y todo lo que ha sucedido, y además de que no es el modelo adecuado, ¿no? Los 62 años y ver la pobreza en la que viven, pues vivieron subsidiados mucho tiempo por Rusia, por la Unión Soviética en ese entonces, luego por Rusia, y luego hoy por Venezuela y por otros países que les dieron petróleo, etcétera. Entonces realmente creo que es un fracaso realmente el modelo cubano. Los que hemos tenido oportunidad de estar en Cuba, yo tuve oportunidad de ir de trabajo 2000 al 2003 por un préstamo que hizo Bancomex a la isla, y pues las condiciones son lamentables, la verdad. Totalmente, creo que eso es lo que pasa a la gente que llega con ideales muy altos, pero que cuando llegan al poder pierden el rumbo, se corroen, y yo creo que eso fue lo que le pasó a Fidel Castro. Pero ¿saben qué? Lo que le pasó a Fidel Castro, bueno, no es nada comparado con lo que le pasó a una senadora de Morena hoy. Es que fíjense que estaba una senadora de Morena en un Zoom y pensaba que solamente estaba hablando con el grupo parlamentario de Morena, y al final se dio cuenta de que estaba hablando con los senadores de todos los partidos, y se le fue un mensaje bien importante a la senadora María Merced González, que tiene el presidente, que tiene en relación con las elecciones. ¿Nos pueden poner el video, por favor? Así sí, tiene. Ya lo subió producción. Monreal nos dijo a la senadora Antonia Cárdenas y a una servidora que les hiciéramos este comunicado, que al presidente le interesa mucho, en este caso comentó los estados de Jalisco y Nuevo León. María bueno, Mercedes, todos los creo que estás en el chat de todo el Senado de la República, están senadores de todos los grupos parlamentarios, y tu mensaje está dirigido solamente al grupo parlamentario de Morena. Yo creo que ese mensaje podrías transmitirlo en otro espacio. Así sí, tienes razón. Y en el canal del Congreso también. Exactamente, a través del canal del Congreso. Tampoco la asusten, todavía no empieza la transmisión hasta que empieza la sesión. Monreal nos dijo. Ahí estuvo, Stephanie, ¿cómo lo viste? Oye, pues, con la novedad que el presidente le interesa, de acuerdo con esto, Jalisco y Nuevo León. Y ¿saben qué? Como ya estamos viviendo de manera virtual por el coronavirus, yo creo que esto es la primera de muchas que vamos a ver ahora con el arranque de campañas. ¿De qué no nos enteraremos ahora que ya queda registro de todo lo que hacemos, decimos y vemos? ¿Cómo la ves, Carlos? Oye, pues mira, Stephanie, Jaime, yo me da risa porque hay que recordar que cuando arrancó la pandemia, de estas primeras sesiones, que creo que fue del Senado, que pues a una senadora se le fue el rollo, creyó que había apagado su cámara y se quita, creo que hasta, no me acuerdo bien, a ver. Se estaba bañando, Carlos, estaba saliendo a bañar. Se quitó, sí, se estaba saliendo a bañar. Marta Lucía Micher de Guanajuato. Exacto, y entonces sale con todo ahí, o sea, bueno, pues ahí enseñando todo. Y la digo, pobre, porque qué pena para ella, qué pena, pues también para los que lo vieron, pues que no querían ver eso, pero eso quiere decir que son nuevos tiempos, ¿no? Entonces, el que pase esto ahorita, pues por nuevas estrategias para ganar votos. Sí, pero mira, yo diría, mi punto de vista, yo creo que esa parte es la chusca, ¿no? De que la agarraron, pero oye, el tema que manda creo que es el de fondo. O sea, ella está mandando un mensaje creyendo que solo están los senadores de Morena diciendo que el presidente les está pidiendo a todos que se pongan abusados y que nos interesa mucho Nuevo León y Jalisco. Yo creo que en los dos van a perder, mi punto de vista, ¿eh? Ahí le hablan a Samuel García, y lo que pasa con Morena, no sé si estás de acuerdo, Jaime, es que al principio se veía que iba a repetir el tsunami del 2018, pero conforme pasa el tiempo vemos que sí puede ganar con una mayoría simple, pero no se va a repetir lo que pasó en 2018, y de las 15 gubernaturas que antes se decía que iba a arrasar, ahora se cree que va a ganar solamente como 7 u 8.
Pues fíjate que ayer platicábamos eso, Stephanie. Cuando empezó la campaña en septiembre, las encuestas mencionaban que podía ganar 14 de 15 gubernaturas. Hoy, como bien señalas, 7, 8 de 15 son los que se señalan que puede ganar. Entonces, sí ha habido una caída, faltan 2 meses, y con videos como este, pues yo creo que todavía pueden ser más, pero además, el propio legisladores de Morena calificaron el tema de la intervención en las elecciones como un delito grave. Entonces, nada más lo dejo ahí en la mesa. Claro, y esto puede recrudecer de alguna manera el encuentro que hay en este momento con el INE, que va más allá de Salgado Macedonio, también va con el contenido electoral que el instituto ha detectado en las mañaneras, que seguro nos dará de qué hablar para los siguientes 12 minutos, porque esta vez ya nos pasamos, están tan buenos los temas que llegamos a 20, y vamos a saludar rapidísimo a nuestra audiencia. Saludos a Adi Rosado, a Rafael de la Sierra, a Cristian Faro, Ángel Valencia, Miguel Valor, Rimberto Martínez, Jorge Arévalo, Jorge Fernández Rodríguez, Montserrat Suárez, Angry Birds, Shirley Velázquez, Verónica Verdejo, Ali García, y nos hacen una pregunta, que si sabrá qué hacer Cuba sin estar sometido a un régimen. ¿Quién la contesta? Jaime, tú que estuviste hace poco. Yo lo que les diría es que Cuba va a vivir una transformación. Lo decía yo, 62 años sin los Castro va a ser complicado. Hay un relevo generacional y vamos a ver hacia dónde va la Cuba actual, ¿no? Yo sí creo que debe haber un cambio radical en Cuba. Ya no tiene la cercanía que tuvo con Putin. Putin no puede estar apoyando como lo hizo la Unión Soviética en su momento. Y vamos a ver qué pasa con los nuevos líderes cubanos ahora en esta nueva transición. Sobre todo ahora que Rusia tiene problemas con Estados Unidos y la semana pasada hubo esta expulsión de diplomáticos de ambos lados, y bueno, Estados Unidos le está haciendo más difícil a Rusia el pedir prestado dinero, y esto también influye. Nos hacen otra pregunta: ¿qué onda con Saldívar? ¿No se ha promulgado que es anticonstitucional el que le den 2 años más? Yo creo que más bien no se ha pronunciado. Yo creo que ahí más bien el tema era de que no se había pronunciado. Fíjate que yo lo que le estuve estudiando y leyendo, Jaime, Stephanie, es que los ministros no pueden pronunciarse porque va a venir un tema de controversia constitucional. Entonces, si ellos se hubieran manifestado, ya tendrían un conflicto de intereses. Entonces, yo creo, y que lo que debe ser para México, para el país, esto debe ser rechazado totalmente, y eso creo que va a pasar. Ya también lo hemos visto, que había dos ministros muy perjudicados con el tema. Entonces yo creo que no se ha pronunciado Saldívar, porque si no, él no podría estar en la parte de la votación por tener ese conflicto de intereses. Aparte, es lo que creo. Yo creo que también es un tema de congruencia, porque en el 2017, cuando se aprobó una ley para que 4 magistrados extendieran su periodo, Saldívar se pronunció y dijo que no, que eso iba contra la Constitución y que él, antes que nada, defendía la Constitución. Claro. Entonces es un tema de congruencia. Y ya para cerrar, el día de hoy nos pregunta Íñigo López si se debería de replantear la forma de acción de la policía para evitar el maltrato, pero ¿qué pasa cuando se propasan con la policía? Es una muy buena pregunta, porque también hemos visto qué pasa del otro lado. Yo creo que estamos en un momento crítico en esta parte. Yo creo que sí, esta situación de los derechos humanos, lo que se ve, y hoy teniendo acceso todos a redes, a cámaras y a lo que vemos, sí tiene que haber un cambio. Y efectivamente, lo que hay que hacer es también que se cumpla la ley, ¿no? Porque también, vamos a ver cómo se van alineando esos factores. Claro, definitivamente se tiene que cumplir la ley, pero también yo creo que se debe hacer una campaña muy fuerte de civismo, tanto para los policías, para que midan su fuerza, tanto para los ciudadanos que sepan que habrá represalias si dañan a la autoridad, porque también hemos visto que se le ha perdido mucho respeto a las fuerzas policiales, no solo en México. Yo creo que es un fenómeno mundial que hace, como lo dice Obama, que uno se cuestione realmente el diseño de las fuerzas policiales, porque es un diseño que viene de otros tiempos, de otro siglo, y que habrá que adaptarlo a lo que estamos viviendo. Carlos, ¿con qué cerrarías el día de hoy? Porque ya nos estamos yendo. Oye, fíjate que hay una pregunta de Fernando Hernández Pico interesante para terminar el tema de Cuba, que dice: veo difícil que las cosas se abran en Cuba, no hay intención de tener una democracia y seguirán imperando el autoritarismo.
Yo creo que tarde o temprano, y ahí mi respuesta y mi comentario final, Stephanie y Jaime, pues es que tarde o temprano las cosas se van ajustando al contorno del mundo. Claro que va a haber democracia en un futuro, los jóvenes van a estar ahí empujando, y hay que recordar que estos países, la verdad es que tenían un control muy fuerte de la parte de control gubernamental, pero tarde o temprano se va soltando, y obviamente pues hay búsqueda de la democracia. Yo creo, y le digo a Fernando que yo creo que sí va a haber unas elecciones. Yo te digo, después de 6 años esto va a cambiar. Yo creo que se va a complicar el tema con Estados Unidos porque la importancia de Cuba va más allá de un tema ideológico. A ver, Cuba, quien controle Cuba puede bloquear la entrada a Florida, y Florida es el principal puerto de Estados Unidos porque todos sus productos agropecuarios que ellos mandan a Europa salen por ahí, y aunque Estados Unidos sea un país muy industrializado, la base de su economía es agropecuaria. Ahora, yo creo que también por el contexto tan difícil que le está tocando vivir, Joe Biden necesita una victoria significativa, y Cuba es lo que queda de aquel comunismo que tanto combatió el capitalismo estadounidense, y estamos en una era global en donde los países que han salido mejor parados de la pandemia no son exactamente los capitalistas, ¿eh? Pero en el caso de China, cierra el 2020 creciendo un 2%, y ahora en lo que va del 2021 ha crecido un 18.3% en comparación al mismo periodo del año pasado. Entonces, esto nos habla de un cambio abismal que está pasando alrededor del mundo, y son nuevos tiempos a los que nos tenemos que adaptar y de los que hablaremos el próximo martes aquí en Telered Digital. Nos tenemos que ir. Carlos, Jaime, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Stephanie, Jaime, muchísimas gracias. Todas las gracias a nuestro público, a todas nuestras amigas y amigos, y nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche. Querido Stephanie, querido Carlos, qué gusto saludarlos, qué gusto saludar a toda la gente que los vieron. Y nada más dejo 2 temas para la siguiente vez. Ayer murió el ex vicepresidente Mondale. Aquí hay la noticia corriendo cuando fue vicepresidente de James Carter. Y la participación hoy de Jesse Jackson en la marcha, creo que hay que comentarla la siguiente semana. Definitivamente lo haremos. Prepárense para el aterrizaje, por favor, abróchense sus cinturones. Yo soy Stephanie Naro y les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes a las 9 de la noche aquí por Telered Digital. Un placer haber volado con ustedes.